Padre de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor, por tu amor, Señor, maravilloso, por tu gloria, Señor, porque nosotros, Señor, podemos vivir confiados cada día en ti, Señor, porque nosotros nos movemos, Señor, en ti, Señor, en ti somos, bendito Dios. Padre, te damos gracias, Rey Celestial, porque nuestra vida, bendito Dios, que se mueve alrededor de lo tuyo, Señor, alrededor de tu palabra, alrededor de tus enseñanzas, Señor, alrededor de todo lo que tú haces, Señor, alrededor del propósito maravilloso que tienes para nuestra vida, Señor. Está agradecida de estar ahí, Señor, porque nos sentimos cada día, Señor, en tus manos, bendito Dios. Guardados, Señor, y Señor, consentidos por ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros en todo, Señor. Gracias por esta noche preciosa, por este tiempo, Señor, en que vamos a compartir tu palabra, Señor, y a celebrar de tu amor y de tu misericordia sobre nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Y como les decía, el tema es camaleones, ¿verdad? Y bueno, obviamente estoy hablando de el animalito ese, un camaleón, ¿verdad? ¿Y cuál es la característica que uno rápido encuentra en un camaleón? ¿Perdón? Que tiene camuflaje, ¿verdad? Ajá, pero cambia de colores, ¿verdad? Sí. Se adapta, ¿verdad? Al color de donde está o a la situación que quiere, porque si no necesita, voy a decir, se anda de color verde, dijo aquel, y no necesita en algún momento cambiarse, puede uno verlo de ese color. No tiene, no tiene por qué asimilar el color, salvo que esté muy cerca o que él quiera, en realidad, hacerlo, porque tienen esa capacidad. Tienen la capacidad de ellos de hacer, no es que sea también tan instantáneo, dijo aquel, ni que sea, a veces es involuntario, pero la mayoría de veces es voluntario. Es porque necesitan defenderse de algo, ¿verdad? O esconderse de algo, ¿verdad? Si van, voy a decir, a cazar algo, les queda bien que ponerse voy a decir, del color de una hoja, ¿verdad? Si están por ahí, toman ese color, y la presa, pues lo que ve es el mismo color de las hojas. No sabe que ahí atrás está su depredador, ¿verdad? Quien pues es parte de lo que Dios le dio a estos animales que son para algunos, ¿verdad? Físicamente feos, ¿verdad? Para otros físicamente bonitos, pero todo depende de cada quien, cómo le gusten los animales, qué tipo de animales, ¿verdad? Pero en sí, en general, asombran a la mayoría con esa facilidad que tienen de adaptarse a otro color, ¿verdad? Sí, en alguna oportunidad vi yo un video de uno y le van acercando varios colores, ¿verdad? Y cada vez que le acercan un color va cambiando y cambiando y cambiando. Es bastante impresionante verlo. Y en realidad les sirve, como les decía, para a veces no ser vistos, ¿verdad? Para cubrirse o esconderse de alguien, o a veces, ¿verdad?, para su propio bien. Todo depende de lo que necesite. Así es que actúa este animal, pero en realidad la característica es exactamente eso, ¿verdad? Sí, es un camuflaje el que tiene, que hace, que logra, y básicamente es el cambio de colores, ¿verdad? Sí. Y cambia, como les decía, según las circunstancias, ¿verdad? Eso es bastante evidente en ellos. Pues a veces pasa así también con los cristianos, ¿verdad? Hay algunas veces
que esa característica de cambiar conforme a las circunstancias se da, y no necesariamente que cambie de color, ¿verdad? Sí, excepto que lo azareen, ¿va? Ahí sí cambia de color, ¿verdad? Ahí sí se pone de otro color, digo, o que lo asusten, ¿va? No le va a volar por ahí una cucaracha cerca porque se pone blanco de una vez, ¿verdad? Sí. Le tiene miedo a una cucaracha volando. Entonces, pero en sí el fondo es la circunstancia, ¿verdad? Conforme a la circunstancia hay un cambio que sirve a veces para esconderse de alguien, ¿verdad? O sirve a veces, como les decía, para atacar a alguien también. Lamentablemente pasa también en la iglesia, ¿verdad? Nosotros como cristianos a veces tomamos hacemos unos cambios, ¿verdad? Conforme a lo que se necesite, y en realidad Dios está esperando en nosotros que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, ¿verdad? Así dice la palabra, que tu sí sea sí o que tu no sea no, ¿verdad? Entonces Dios no está esperando que uno cambie conforme a las circunstancias, porque a veces digo sí y en realidad no lo hago, ¿verdad? Y a veces se dice no y resulto haciéndolo, como la parábola de aquellos dos hijos, ¿verdad? Sí, que el dueño de la viña les dice, miren, el papá de ellos, ¿verdad? Vayan y trabajen en la viña. Uno dice sí, pero no fue, ¿verdad? Y el otro dice no, pero sí fue, ¿verdad? Y Jesús ahí le hace la pregunta a los fariseos, dice, ¿quién fue el obediente? ¿Verdad? Pero ahí en realidad estamos viendo nosotros una circunstancia cambiada, una circunstancia que muestra un cambio, ¿verdad? Sí, que muestra en realidad esa parte de como característica de un camaleón, ¿verdad? Que conforme a la circunstancia va tomando, ¿verdad? Ellos el color, pero a veces es el actuar en realidad en el cristiano, ¿verdad? El Señor está esperando que nosotros no seamos así. Digamos Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Ven? Entonces, nosotros muchas veces estamos dentro de la congregación, oímos la palabra, ¿verdad? Sí, y sabemos que la palabra nos está hablando a nosotros, y probablemente muchas veces hemos sido quebrantados por la palabra en medio de escucharla, en medio de una prédica, en medio de una enseñanza o en medio de una palabra profética, y el Señor nos quebranta en realidad y nos hace en realidad que cuando oímos entra en nosotros la palabra, que es la palabra que Dios nos quiere hablar. Pero luego ya no somos hacedores de esa palabra. Entonces voy a decir, tomamos la forma que nos pasa cuando el Señor nos quebranta, ¿verdad? Pero luego, conforme a la circunstancia, cambiamos nuestra forma, ¿verdad? Dejamos de ser en realidad lo que deberíamos de ser. El domingo, el Señor en la palabra hablaba de ¿qué? ¿De qué fue la palabra que el Señor dio para nosotros? Vinieron el domingo, ¿ah? ¿Quiénes vinieron el domingo? Todos, casi, no. ¿Qué fue lo que dijo el Señor en la palabra profética que el Señor? ¿Qué dijo que quería de nosotros? Compromiso, ven. Y muchos, en verdad en nuestro corazón dijimos sí. Ahora el asunto es, conforme a las circunstancias, ¿nos comprometemos o no nos comprometemos? O le decimos al Señor que sí vamos a trabajar con Él, para Él, ¿verdad? Sí. O no vamos a trabajar con Él.
pero a veces decimos que sí por compromiso y luego no lo hacemos. Eso en realidad es cambiar, y a veces para cambiar tenemos que decir una mentira. Eso es lo lamentable, voy a decir todavía de todo, porque nos lleva a la circunstancia para que no digan, ¿me entienden?, que yo no quiero ir, o que no quiero hacer, o que, ¿me entienden?, del compromiso que yo hice, entonces miento. Pero aquí, ¿qué dice la palabra? Engañándonos vosotros mismos. Ven, en realidad, ¿a quién engañan? Al hombre, pues tal vez puede hacer que a la persona se le engañe y se le diga una cosa y le crea, pues. Pero ¿y a Dios? ¿Verdad? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice el libro de Gálatas. Ven, entonces, nosotros bajo esa circunstancia de camaleón, ¿verdad?, no podemos serlo así dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro del compromiso con el Señor, dentro de la obra de Dios, conforme al llamado que Él nos hizo. Dios dice, no seas solo oidor, sea hacedor. O sea, si oís la palabra, hacela, vivila, ¿verdad? Eso en realidad mantiene la circunstancia que Dios quiere. Pero si solo la oigo y luego ya lo que me dijeron no me conviene, entonces ya cambio de color, ¿verdad? Sí, o cambio la circunstancia, depende de lo que me convenga. Entonces Dios no quiere que nosotros tengamos en esas circunstancias. Digamos, aquí en la iglesia somos unas personas distintas a las que somos en la calle. ¿Ven? Entonces, ahí en realidad cambiamos nuestra forma de ser. ¿Sí? Somos aquí en la iglesia una cosa de sonrisitas y todo, ¿verdad? Y fuera de aquí, una carita de, ¿verdad?, de enojado, de molesto, o sea, no agradable, pues. Entonces lo que hay es conforme en la circunstancia yo voy cambiando, pero Dios quiere que nosotros permanezcamos conforme lo que Él nos va dando, ¿verdad? Que no tengamos ese tipo de cambios, porque a veces nosotros predicamos cambios en la vida y seguimos siendo lo mismo o actuando igual, ¿verdad? Sí. En cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestras actitudes, en cuanto a nuestra forma a veces de tratar a las personas, ¿me entienden? No concuerda entonces, porque voy a decir, entramos aquí y agarramos el color de cristiano, y salimos de aquí y agarramos el color de mundano. El punto del Señor es ese, conforme a las características, conforme a las situaciones o conforme a lo que necesito voy cambiando. Pero Dios no quiere, o sea, Dios quiere que yo entre aquí, que tome el color de cristiano y que cuando salga en la calle, diríamos nosotros, me den color de cristiano. O sea, yo me voy a dar, o sea, me miren como un cristiano y no como alguien que de repente, ¿verdad?, uno está hablando con alguien y sí, que yo voy a la iglesia los domingos, y se le quedan viendo. Pues vas a la iglesia los domingos, ¿no? Sí, dice, yo voy a la iglesia. Pues chica, me sorprenden Méndez, dice, ¿verdad? Porque, wow, no parece que tú fueras alguien que va a la iglesia los domingos, ¿verdad? Me sorprendiste, y ya tenemos 8 años de trabajar juntos. Se imaginan, ¿verdad? Yo si algo le reclamaba a unos compañeros que tuve, yo trabajé en una empresa, luego me fui a trabajar a otra y después regresé a esta empresa a trabajar, casi 3 años después, creo, por ahí, 3, 4 años. Y cuando regresé, entonces yo ya iba a la iglesia, yo ya asistía, yo ya estaba involucrándome en la iglesia. Entonces cuando regresé a este lado, empezamos a formar por cuestiones de una invitación que me hicieron. Paré en una reunión donde era solo de empleados bancarios y yo trabajaba para un banco. Bueno, esta empresa ya era un banco, cuando yo me fui no era un banco, pero cuando regresé era un banco. Y paré ahí, entonces dijeron,
mire, que él trabaja en este banco. Y entonces el que estaba dirigiendo, me recuerdo se llama Carlos Villeda, ese hermano, excelente para predicar. Él dijo, mira, de ese banco no tenemos a ningún representante. ¿No querés ser tú el representante, va? Bueno, yo dije, sí, va, está bueno. Y empecé a organizar dentro de esa empresa, que era ese banco, grupos de oración. Y me sorprendí porque encontré a muchos de los que habían sido mis compañeros de trabajo por mucho tiempo y eran cristianos. Y yo decía, miren muchachos, y empezaba a hablar, y de repente sale, no, si yo soy cristiano, más de la secreta, va, de plano, porque no los conocía. Y yo me recuerdo que yo les reclamaba, les decía, ustedes de verdad que mal fueron conmigo, fueron malos, ¿verdad? En realidad, porque nunca me hablaron del evangelio. Eso no estaba bien, ¿me entienden? O sea, ellos eran cristianos en la iglesia, pero al salir y a llegar a su trabajo, pues bien me pude haber yo ido a muerte eterna y ellos jamás hubieran hecho algo para que yo recibiera del Señor, ¿no? Entonces esas circunstancias son las que Dios no quiere que nosotros vivamos en un lugar con un color y en otro lugar con otro color, ¿verdad? Nosotros tenemos que mantener el color que el Señor nos está dando, en este caso porque estoy hablando de camaleones, ¿verdad? Pero lo que el Señor nos da nosotros lo tenemos que mantener en todos lados, en cualquier lugar que nosotros estemos, ¿verdad? Ahí se aplicaría lo que se dice, ¿verdad? El que es perico, dice, ¿verdad? Donde quiera es verde, dice, ¿verdad? Y así deberíamos de ser en realidad. Debería ser el que es cristiano, donde quiera lo es, pues. Eso en realidad debería de ser. Digamos, Apocalipsis 3:16, que este ya es bien conocido, que este lo hablamos, que nosotros mismos lo repetimos, a veces hasta lo usamos para señalar a otros, y decimos lo que dice ahí, ¿verdad? Ahí dice en el 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros le entramos al camaleón, en realidad lo que nos estamos corriendo el riesgo que el Señor nos vomite. Preferiría en algún momento el Señor que fuéramos fríos, tendría más misericordia de alguien que sea frío en la obra, alguien que no esté con el Señor, voy a decir por desconocimiento, por rebeldía, por lo que quieran. Sería para él, más fácil, voy a decir, que el Señor tuviera misericordia que por alguien que le conoció, pero depende de dónde esté, así es el color que usa, ¿verdad? Sí. Entonces, en lugar de usar, voy a decir, siempre el blanco, a veces son rojos, ¿va? Eso sí no hay que aguantar lo que sean rojos. Entonces, hay un cambio, ¿verdad? Hay algo que el Señor está diciendo aquí, mira, por cuanto tú eres tibio, porque a veces eres frío y a veces eres caliente, estás así, ¿verdad? Entre Jerez y la frontera, decimos, bueno, lo que le está pasando en realidad es que se está corriendo el riesgo de ser vomitado por el Señor, ¿verdad? Sí, de ser expulsado, voy a decir, por el Señor. Entonces, esa forma de ser camaleones, ¿verdad? No se puede. En Primera de Reyes 18, que eso ya hemos visto ese texto, ya hemos visto la situación que se vivió ahí, ¿verdad? El profeta Elías está delante del pueblo y le dice al pueblo, Primera de Reyes 18, 21, le dice al pueblo el profeta Elías, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió ninguna palabra. ¿Qué le estaba diciendo el profeta? Ustedes están adorando a Dios, pero también están adorando a Baal.
Entonces, defínanse pues, ¿verdad? ¿Cuál es el color que ustedes van a tener? ¿Van a tener el color de Dios o van a tener el color de Baal? ¿Verdad? Si van a tener el de Dios, sigan a Dios, sean como Dios, estén con Él. Pero si van a ser de Baal, pues vayan en pos de Él. Hasta les da la libertad, porque el profeta sabe y conoce del corazón de Dios que para el Señor al final era mejor un frío que un tibio. Pero estos están en esa circunstancia. Estos presentan sacrificios a Jehová y también presentan sacrificios a Baal. Entonces el Señor le está enmarcando en realidad que conforme a la circunstancia, porque aparecía Jezabel más, y ahí iban con su sacrificio. Imagínense que alguien fuera con su sacrificio para el Señor. Ahí iban con su sacrificio y de repente aparecía doña Jezabel, ¿no? Hola, buenos días, ¿para dónde vas? Para allá donde va a dar mi sacrificio. Y agarraba para otro lado. Por supuesto que le convenía que doña Jezabel o don Acab lo vieran que él iba a presentarle sus sacrificios a Baal, porque ellos si no estaban a favor de Dios. De hecho, miren, los primeros que les vuelan el cuello es a los que estaban totalmente a favor de Baal. Estos tres están, ¿verdad? Ven que es una circunstancia que el Señor no está esperando que no nos pase a nosotros, sino que nos definamos, ¿verdad? Sí. Y no tomemos esas características que toma el camaleón, ¿verdad? Sí. Depende de lo que necesite, ¿verdad? Depende de la circunstancia que está viviendo, así es que toma su color, ¿verdad? Entonces Dios está esperando que nosotros, dice Primera de Juan 2:15, dice Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ven, aquí el Señor es bien claro en su consejo, dice, miren, no amen al mundo porque eso en realidad no les sirve. Que ustedes estén amando al mundo no les va a servir, no les va a hacer bien. ¿Sí? Ustedes, lo que viene del mundo, dice, es contra lo del Señor, dice, porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y de una vez dice, miren, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, quiero decirles que no viene de Dios. Ven cómo el Señor está aconsejando y está diciendo, ustedes háganse al Padre porque ustedes necesitan del amor del Señor. Ustedes son del Señor, porque aquí le está hablando a la iglesia. Dice, ustedes son del Señor, tienen que estar con el Señor. No pongan sus ojos en el mundo, porque en Santiago 4:4 dice, ¿o no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Sí? Y todo aquel, dice, que es amigo del mundo, se convierte, ¿verdad?, en enemigo de Dios. ¿Ven? Eso es lo que está diciendo. Entonces, si sos amigo del mundo, ¿verdad?, no sos amigo del Señor. Pero aquí como le está hablando a la iglesia, ¿ven? Entonces, si se está refiriendo a la iglesia, ¿por qué le está diciendo a la iglesia eso? Porque la iglesia está yendo a la iglesia, la congregación está oyendo la palabra, pero no es hacedor de la palabra, sino que está oyendo, asistiendo y está amando el mundo. Está buscando que las cosas del mundo son las que en realidad le den para su vida, ¿verdad? ¿Sí? Lo que el mundo le ofrece, eso quiere en lugar de las cosas de Dios, pero también quieren lo de Dios. La pregunta clásica que hemos hablado muchas veces, ¿verdad?
La gente puede andar por ahí haciendo lo que quiera, pero pregúntele cuando se muera a dónde quiere ir, si quiere ir al cielo o quiere ir al infierno. ¿Qué le va a contestar la gente? Todos van a decir que quieren ir al cielo, porque, sí, ¿verdad? Pero eso es como el adolescente, ¿verdad? ¿Sí? El adolescente, cuando está en esa etapa, quiere los derechos del adulto, pero quiere las responsabilidades del niño, ¿verdad? Tan rico que es que me hagan todas las cosas, yo soy niño, dice. Pero cuando hay derechos, ¿verdad? Que me dejen entrar ya al cine, dice, que ya tengo 15, ya quiere entrar a las de 18, ¿verdad? Ven, hasta habla más ronco para que lo dejen entrar al cine. Ven, quieren esos derechos, ¿verdad? Sí. Sueñan con tener las tarjetas de crédito, sueñan con manejar el carro de papá, quieren, ¿me entienden? Un montón de cosas de esos derechos si quieren. Pero cuando les toca hacer las responsabilidades, le hacen a la mamá. O sea, ahí sí son chiquitos. Bueno, eso es lo que pasa en el hecho de que uno a veces hace eso en la iglesia. Quiere todos los derechos de un Dios proveedor, de un Dios sanador, de un Dios que me cuida, pero ¿y las responsabilidades? Dios nos da un montón de responsabilidades aquí, ¿verdad? Sí. Nos dice, ¿cuántos consejos nos da el Señor que no hagamos? Que como cristianos, como hijos de Él, no hagamos. Dice, esto no lo hagan. Eso sí no me gusta. Pero sí quiero. Entonces, ven, estoy pasando esta situación. Dice que el que es amigo del mundo tiene enemistad con Dios. Entonces yo quiero hacer las cosas que Él dice que no haga, que son del mundo, pero quiero que Dios me dé los beneficios de Él. Entonces resulta que no los recibo, ¿verdad? Excepto cuando vengo a la iglesia, cambio mi color, ¿va? Y ya me pongo mi color de cristiano. Pero el Señor conoce nuestro corazón. ¿Me entienden? Por más que nosotros hagamos y vayamos y dejamos, Dios nos conoce muy bien. Y sabe, entonces dice, no, yo no te quiero así, va. Y no quiero que estés cambiando de color, que te estés yendo a las cosas del mundo, porque cuando te vas a las cosas del mundo, en realidad, lo que estás haciendo es hacerte enemigo de Dios. Wow, qué duro ser enemigo de Dios, va. Eso es muy duro, ¿verdad? Si no, ¿verdad? Que lo diga Satanás, ¿va? Cómo lo arrastraron, ¿va? Cómo le fue de feo, le ha ido feo y le va a ir feo todavía, o sea, es decir, ya le fue, le está yendo y le va a ir horrible, por ser, ¿verdad? O considerarse enemigo de Dios, ¿verdad? Ven, ese es el plan que el Señor dice, yo no quiero que ustedes, porque por eso no quiero que ustedes amen las cosas del mundo, porque eso en realidad los va a hacer cambiar de color, ¿verdad? Sí. Hay gente de verdad, miren, aquí a esta congregación antes venía un hermano que a Silvia le impresionaba porque conoce bastante la palabra, es tremendo, o sea, es conocedor de la palabra, y uno lo ve y él habla y pues, yo digo que ama a Dios pues por lo que dice, ¿verdad? Pero no lo va a ver usted en el estadio metido porque es capaz de decirle malditos a los del otro equipo. Entonces, pueden pensar, eso que uno se va a meter al estadio y, sí, malditos, les va a decir a los del otro equipo. Wow. Cuando el Señor dice, y al que te maldiga, tú bendícelos, ¿verdad? Pero tampoco quiere estar en medio de su porra, de su equipo, y benditos los del otro equipo, benditos, no sé qué, metan goles los del otro equipo. Los sacan a patadas de ahí donde estaba. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mejor no ir. Si eso le hace mal, si eso le da un gran problema, tiene que decirle al Señor, Señor, perdóname, pero no puedo controlar el fanatismo que tengo yo sobre un equipo de fútbol, mejor me quito esa camisola y me quedo con la tuya. ¿Sí? Y Dios le va a enseñar a amar más lo de Él que lo del mundo. ¿Sí? Porque uno puede ver un partido y
Si mi equipo pierde, perdió. A mí yo le puedo ir a un equipo. Si pierde, que pierda, ¿va? ¿Me entienden? Pero hay aquí quienes se quieren cortar las venas por un equipo de España. Y resulta que aquellos ni saben que uno existe. ¿Sí? Según uno le van a llevar la noticia al superastro, al supergoleador. Ay, allá en Guatemala, allá en la zona 2, hay uno que se cortó las venas por usted. Ni nunca se va a enterar de eso. Mas el Señor está con sus ojos puestos sobre nosotros. Nos conoce por nombre. Él nos formó. ¿En cómo es que Él está así, directamente enfocado en nosotros? Es distinto. ¿Qué decías, Luz del perdón? ¿Qué decías? No, que usted echó a todos los ojos de la iglesia. No, solo que el Señor, nada más que se fueran a poner a cuentas con el Señor. Nada más, ¿oíste? Porque dice, si eres rojo como la grana, dice la palabra, serás blanco como la lana. No, pero entonces, ven que eso es lo que el Señor no quiere. Y si al final Dios no le dice a uno que uno no pueda ver un partido de fútbol, pues sí, al final es un deporte que uno puede disfrutar. Pero si uno analiza en realidad en dónde se mueve ese deporte, se mueve en el sistema mundo. ¿Cuánto dinero se mueve ahí? ¿No oímos nosotros las cantidades que pagan por un jugador? Pues ese es un sistema económico tremendo que maneja el mundo. Ya por ahí me debería dar cuenta de que esto, ¿verdad? Y muchos a veces, ay, yo quisiera ganar lo que él gana. ¿Ves? Y de una vez debería agregar, ay, quisiera perder mi alma ahí también. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo? Dice, si pierde su alma. Nosotros estamos, gloria a Dios, también ellos tienen derechos. Si uno de esos que gana esas millonadas quiere aceptar a Cristo y quiere vivir una vida cristiana, bienvenido, ¿verdad? Gloria a Dios, Dios no le va a decir que no. ¿Me entienden? Eso no lo va a hacer el Señor, pues es una decisión personal. Pero yo no tengo por qué entrar en esa polémica ni ser como el mundo para seguir a un equipo, pues, ¿verdad? Algunos de verdad los ven ahí en las porras y pasan los 90 minutos brincando y no paran y vienen aquí a la iglesia. Puros músicos, ¿va? Sí, tranquilo, no hacen nada, no aplauden, no levantan nada más. No vaya a ser que estén en el campo porque son puchis. ¿Ven? Entonces, ¿qué son? ¿Ven? Son puros camaleones. No son en realidad lo que son delante del Señor. ¿Ven? Entonces, no sé, uno es así, de una forma de ser, tiene que serla en todos lados. Debe de ser, si uno es, voy a decir, en su trabajo es gozoso, es alegre, es compartidor, bueno, más en la iglesia, más con los hermanos en la fe, ¿verdad? Pero está en el trabajo, oye, que todos lo ven, este tan contento, y solo entra a la iglesia y le cambia la forma de ser de una vez. No, o sea, no, camaleones. No, el Señor quiere que uno sea firme en Él, ¿verdad? Sí, que no sea de doble ánimo. Santiago 1:8 dice acerca de los de doble ánimo. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? Este es llevado, como dice, como por las olas o las ondas del mar, ¿verdad? Entonces viene y se mete aquí, la onda del mar lo lleva aquí, y aquí es donde está el partido de fútbol. Entonces, sí, desgraciado, si no, y lo regresa la ola aquí, aleluya, Señor, y otra vez va para acá. Ese es el de doble ánimo.
Ese es el camaleón, está de este lado y tiene un color, y está de este lado y tiene otro color. Eso es lo que el Señor está buscando que a nosotros no nos pase. Si no, Él dice, no seas de doble ánimo, tienes que ser de uno nada más en Él. Como yo te dije, o eres frío o eres caliente, ¿verdad? Pero tibio, te vomito. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos de esos de doble ánimo. Efesios 4:17. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Aquí miren, está hablando otra vez Pablo, que está dirigiéndose a la iglesia, y le dice, mira, esto requiero de ti, que ya no andéis como los otros gentiles. Porque gentiles sí somos nosotros, ¿verdad? Eso no lo podemos negar, nosotros somos gentiles, ¿verdad? Porque no somos hebreos, nosotros no tenemos sangre hebrea, no tenemos una sangre, un ADN que venga directamente de Abraham, pero en la fe sí somos hijos de Abraham, ¿entienden? Ahí es como dice la palabra, nosotros tenemos otra sangre, pero somos gentiles, pero dice, no quiero que andes como los otros gentiles, ¿verdad? Que dice, andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? Sí. Les gusta la iglesia, pero les gusta la parranda. Sí, de verdad, ¿verdad? Y a veces tienen que decidir, o voy a la parranda o voy a la iglesia. ¿Y a dónde creen que se van? Es que ven, pues eso es lo que el Señor está diciendo, no quiero que andes así. Los vicios también están dentro de la iglesia, pero no sueltan los vicios, que al final el vicio lo que hace es que le hace mal a uno, ¿verdad? Yo me recuerdo un hermano, era servidor ahí en el Shaddai, ¿verdad? Y siempre que llegaba en la mañana, porque nosotros ya a las 7 de la mañana ya estábamos en la iglesia para poder organizar todo el servicio, bueno, eran 2 servicios, había que organizar a todos los servidores. Entonces uno los saludaba en la mañana y le sentía el olor a cigarro. Porque le decía el olor a cigarro, que se eche ciprés y se eche lo que sea, no se quita. Y se le sentía el olor a cigarro. Y él no quería dejar el cigarro, no le hablaba, decía. ¿Y saben cuál era la respuesta? ¿Cuál creen que era la respuesta de él cuando no le hablaba del cigarro? ¿Verdad? La carne es débil. ¿Qué dijiste, Eduardito? ¿Qué dijiste? Ah, yo, ¿qué? Amo a Dios como... Ah, Dios me ama tal como soy. Solo uno me fumo. Que sí. ¿Saben qué? Les voy a decir cuál era el asunto de él. Como decía, es que mira, hermano, yo no fumo, ¿sí? Ven, es que eso era lo duro. Y lo decía como que él estuviera convencido que no fumaba, pero el olor lo delataba. ¿Ven? Y se estaba engañando, ahí ya ni siquiera estaba engañando al hombre, menos a Dios. Sí, se tenía súper engañado, porque él decía que no fumaba, y era un problema que él tenía, pero es que el mundo lo atraía, ¿verdad? Sí, o a veces está con los cuates, entonces para que los cuates se sientan bien, también fumo con ellos, ¿verdad? Al griego hay que hacerse como griego, se pone ahí bíblico, ¿verdad? Pero eso es lo que dice, no andes como esos otros gentiles. ¿Cuál es el léxico que usamos? ¿Me entienden? ¿Cuál es el léxico que nosotros usamos? ¿El de antes? ¿El de los otros gentiles? ¿O ese cambio que Dios hizo dentro de nosotros? Porque dice, de lo profundo del corazón habla la boca. ¿Qué hablamos? Ay, es que hoy sí me enojé usted y no aguanté, dice. Ay, y
Y mozo es lo que tiene en el corazón, aunque diga que le hicieron y que le dijeron y que mire, me forzaron y me estiraron todo como que era el hombre de hule, aquel de los 4 fantásticos y no sé qué, y diga lo que quiera, lo que hay en su corazón sale de su boca. Ven, ese es el asunto que dice, no quiero que andes como ellos. Entonces viene a la iglesia y solo, hermanito, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, hermano. Yo aquí perseverando en el propósito divino del Señor. Y afuera se encuentra el amigo, ¿qué onda vos, hijo de no sé qué? Ay, son bien cuadros, ¿va? Entonces, ¿qué hace? Cambiar de color. Solo entra aquí y hace el hablar es de un color, pero sale y habla de otro color. Ven, es que eso es lo que el Señor no quiere. Eso es lo que dice, no andes como los otros gentiles. Te lo pido, dice, pues te digo y requiero en el Señor. Les está hablando porque no quiere que nosotros entremos en esa situación. Pero nos justificamos. Seguro que cuando decimos malas palabras, cuando mal hablamos, hasta cuando maldecimos a alguien, nos justificamos. Pero la palabra dice, y nuestras justicias delante del Señor son como trapo de inmundicia, ¿verdad? O sea que las agarra así, como que un zorrillo le llevara a uno. Cuando uno le dice al Señor, es que fíjate que no me digas nada, no hay justificación, porque entonces soy de doble ánimo. Hablo una cosa y hablo otra. Yo no digo la misma palabra, dice, airaos, mas no pequéis. Ven que el Señor sabe que en un ratito nos vamos a poner verdes pero dice, no pequéis, tranquilo, ¿verdad? O dice la palabra que Jesucristo insultó a la gente cuando la sacó del templo. Y estaba verde. Se enojó. A la ira le entró. Pero no dice que insultó a él, no dice ahí, le sacó las generaciones, ¿va? ¿No? ¿Ven? Entonces Jesús también, como a nosotros, se puede uno airar, pero dice la palabra, no pequéis. No se ponga, dice, el sol sobre vuestro enojo. Es tremendo el Señor en cuanto nos va enseñando que nosotros no seamos así. Juan 7:13. Esta es una de las circunstancias que más se viven, ¿verdad? ¿Sí? Juan 7:13 dice, está hablando de Jesucristo en la fiesta de los tabernáculos. Dice, voy a leer el 12. Empecemos en el 10 mejor, perdón. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, la de los tabernáculos, no abiertamente, sino en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y le decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Sí? A veces no hablamos abiertamente del Señor por miedo al jefe, ¿verdad? ¿Sí? Por miedo a que qué van a decir. Por miedo a que, ¿me entienden? A muchas siempre ando poniendo un pretexto, un miedo para hablar del Señor, ¿verdad? Sí. Ay, es que ¿qué va a decir mi vecina? Que yo estoy hablando de Jesús. Pero y no, aquí viene a hablar de Jesús, pues. No entramos aquí y hablamos de Jesús y a veces hasta contamos, y el Señor hizo esto en mi vida, mire. ¿Y por qué afuera no lo hacemos? Por miedo. Esa es una de las circunstancias. O nos avergonzamos. Pero en el libro de Romanos dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿verdad? Para salvación. ¿Ven? Entonces, Dios quiere que nosotros no seamos de doble ánimo, ¿sí? Que no seamos camaleones, ¿verdad? Sí,
que no cambiemos de color conforme a las circunstancias, sino que nuestro sí en Él sea sí, ¿verdad? Y seamos firmes en Él, seamos fieles a Él, seamos en realidad los que lo representamos en donde estemos. Miren que el domingo veíamos lo de la puerta de las ovejas. Ven, las ovejas entran al redil, pero pueden salir. El Señor no es que nos prohíba que nosotros andemos en el mundo. De hecho, nosotros no somos del mundo. Lo que Él no quiere es que nosotros hagamos las cosas que hace el mundo. No quiere que nosotros hagamos esas costumbres, no seamos como esos gentiles. Pero la puerta se abre para que uno vaya. Puede ir, pues, ¿verdad? Pero no quedarse, porque para eso está el redil, para que no regrese. Pero tampoco hacer lo que ellos hacen. Eso es lo que el Señor no quiere, sino dice, vas a salir, voy a decir, del redil con el color, que sea el color de la lana, que no es blanca realmente, pero la oveja, ¿verdad? Pero si ya le pegó un poquito el sol, pero con ese color que salís, anda entre todo lugar con tu color ese igual. Todos tienen que ver, decir, esta es oveja, mucha, ¿verdad? Y no lo van a ver a uno y van a decir, este es peligüey, ¿va? ¿Sí? ¿Saben cuáles son los peligüeyes, va? Son cabras que parecen ovejas, ¿verdad? Entonces, si lo ven a uno como peligüey, está fregado, porque tiene lana, pero no es oveja, es cabra. Y los cabritos, dice el Señor, háganmelos para la izquierda, ¿va? Y las ovejas para la derecha. A ver, es que es distinto. Lo que el Señor va a hacer el día que haga la división, tiene que hacer eso va a pasar. Y Dios no quiere, por eso dice, si tú eres de así, así tenés que ser en mí. En todo lugar me vas a representar, en donde estés tenés que ser así, no estés cambiando de colores, ¿sí? No conforme a las circunstancias, no te adaptes a las otras circunstancias de otros, sino seguir siempre siendo el mismo. Dios no prohíbe que uno esté en otro lugar, ¿me entienden? Si no, era uno convirtiéndose y aquí de una vez levantaríamos otra litera y otra litera, porque todos durmieran aquí, vivieran aquí, aquí comieran, aquí la pasada, ya ni saldríamos de aquí. Pero Dios no dice, no, tú ve, hace tu trabajo, estudia todo lo que uno puede hacer, todas sus actividades, pero seguí teniendo el color que eres de cristiano, ¿verdad? Amén, amén y amén. Dios los bendiga.